Ya, nosotros estábamos conversando ya con nuestra distinguida invitada María Francisca Quiroga, que es directora de un medio digital, Desconcierto. Vamos a ver cuán concertado o desconcertado está el medio. María Francisca, ¿cómo te gusta? Es un agrado tenerte con nosotros aquí en Canal 5. Feliz de estar acá en Linares, conversando con los medios locales que son tan importantes en la lógica de producir contenido de calidad y que le importe a la gente. Claro, es que los contenidos importa mucho, un factor muy importante es la cercanía, po. Si me dice lo que pasa en Paipote, sí, a lo mejor, pero lo que pasa aquí en la esquina es más importante. Y ustedes tienen el acceso a la información y van a cubrir de forma distinta, lo conversábamos anteriormente, a cómo lo hacen los medios nacionales, que muchas veces están desconectados y están en la lógica espectacular de los grandes titulares y no de los temas que le importan a la ciudadanía en su vida cotidiana. Claro, es importante cómo se construye el discurso. Tú eres especialista en esto, has hecho varios doctorados en la construcción de la noticia importante. Bueno, pero me gustaría que me hablaras un poquito del desconcierto. Ay, les cuento, el desconcierto. ¿Cómo partió? ¿Cómo partió? Mira, el desconcierto partió hace como 5 años y fue como una cosa media romántica, porque los dueños de una editorial que se llamaba 8 Libros, que es editorial de arte, política, dijeron vamos a hacer un medio y lo hicieron impreso. Carísimo. Yo siempre digo, o sea, perdieron 2 departamentos haciendo esto, porque es muy difícil en Chile emprender un medio de comunicación. Entonces se dieron cuenta que el primer año este medio que tenía arte, política, era todo el momento del movimiento medioambientalista también, pero ese medio no tenía una mirada digital y el 2014 ya empezó a ser digital 100% y yo llevo ahí, es más, se puede crear un medio digital y por lo menos no te gastas esa cantidad de plata y cómo lo distribuyes, también es muy complejo. La distribución, el papel, todo, carísimo. Entonces, ¿qué se hizo? Que el medio fue 100% digital y empezamos a crecer como medio. Hoy en día el Desconcierto es un medio reconocido dentro de los medios digitales. Crecimos explosivamente, o sea, de un medio de 300.000 visitas, hoy en día en 4 años hemos construido una agenda de 13 millones de páginas vistas, casi 5 millones de usuarios, y a nivel nacional nos leen también en Argentina, los chilenos en el exterior, que están en Estados Unidos, Reino Unido. Nos constituimos como un medio de comunicación independiente, que es lo más importante. Nosotros no nos financia ningún partido político, grupo, ni empresarial, porque en Chile sabemos que los medios de comunicación son financiados por grupos, hay grupos que son dueños de medios. Especialmente los grandes. Los grandes, o sea, recordemos el Mercurio y la Tercera. Aquí nosotros, cada uno se rasca. Cada uno se rasca como se puede, pues los grandes están dueños de bancos, supermercados, entonces, ojo que la independencia se pone en cuestionamiento. Hay buenos periodistas muchas veces, pero hay un editor, una editora que muchas veces tiene restricciones para cubrir ciertos temas. Nosotros como medio del Desconcierto somos un medio digital que hemos posicionado y tenemos focos editoriales. Uno de los focos editoriales es el feminismo, para eso lo están llamando, el feminismo. No, están haciendo preguntas. Pregunta, es buenísimo, claro. Ya. Feminismo, por ejemplo. Nosotros hablamos de feminismo hace 4 años atrás, cuando nadie hablaba de feminismo. Hablábamos de lo que estaba pasando con el mundo indígena. ¿Qué pasaba en zonas como del interior de Temuco? Hablábamos de variables interculturales y además derechos sociales, salud, educación, vivienda. Entonces tenemos un medio que la gente sabe con qué se va a encontrar. Pero ¿qué hemos mejorado? La investigación periodística, las crónicas, las entrevistas. Hoy en día los medios digitales a veces no se dan el tiempo de ponerle un espacio a la cultura, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no vende, ¿no? La lógica del mercado es muy nefasta. El mercado nos ha... O sea, si alguien está entrevistando, baja un poquito porque va a hablar de cultura... No sirve. Y la televisión también. Bueno, ¿qué pasa con los grandes grupos económicos? La televisión también. Sabemos que el Canal 13, ¿quiénes son los dueños? Luxic, la familia Solari, que son los dueños de Falabella, son de Mega. Ojo que tener medio la gente no gana plata, pero es poder e influencia. Entonces, ojo con eso. Poder, decía el cuarto poder que hablábamos, que hoy día más que nunca está en agenda, pero además de ese cuarto poder están las redes sociales. Y en estos conflictos, cuando irrumpe la sociedad, se va a informar en las redes sociales, porque el efecto que se genera al compartir una nota es mucho mayor que una columna en el medio escrito. Entonces, ojo que la televisión, la prensa tradicional tuvo que reformular todas sus prácticas y tener estrategias para viralizar sus contenidos en redes sociales. Bueno, si esa es la idea, hay que ir pensando y reinventándose cada día. Y eso Exacto. Es en la vida, no es solamente sí, en una parte. Tal cual. A veces hubo un tiempo que la gente como que estaba muy crítica, decía que lata, que los medios de comunicación hoy día la gente no compre. Pero ¿habrá comprado tanto la prensa escrita como uno creía antes? Ojo que también uno tiene que hacerse la pregunta. ¿Habrán leído como se lee ahora? Porque hoy en día la ventaja de las redes sociales es que te permite llegar a mucha más gente. Los problemas está en que muchas veces no se diferencia entre un medio de comunicación y una noticia
falsa, eso pasa en las redes sociales. Y hoy día, a propósito de la movilización social, las fake news existen desde siempre, ¿ah? Sí. Pero ahora tienen un factor de que es mucho más el efecto contagio que genera una noticia falsa. Y en escenarios de incertidumbre o de protesta social, los medios cumplimos un rol en cómo informamos, qué titular colocamos. Pero el titular, incluso como pone las palabras, las palabras cambian. Por ejemplo, mira, la típica estructura, oleada de inmigrantes llegan a Linares. Por ejemplo, pongo ese titular. ¿Qué es lo que estoy generando con ese titular? ¿Qué genero? Genera al tiro un rechazo. Un rechazo. La palabra oleada. Y te pone en la cara. Así. Entonces la cara inmediatamente, la percepción que hay es como, es una metáfora amenazante. Sí, claro. En análisis de discurso, eso es una metáfora amenazante. Entonces yo puedo informar de una forma mucho más responsable y no caer en estas lógicas de sesgar información, de presentar una información en forma negativa, cuando podría plantear los procesos, los desafíos que genera la inmigración, y esos son derechos sociales también. Claro, pero lo que ocurre es que independiente como uno ponga la palabra, siempre alguien te la puede criticar y a veces con justa razón. También. Y hay que estar disponible para la crítica. O sea, claro, los medios nos hemos equivocado. Claro. La cuestión es poner la nota de redacción, la nota editorial, hacerse cargo. O hay información que circula y de repente aparece que no era esa persona y uno tiene que hacerse cargo del derecho a réplica, que es muy importante, colocar la aclaración del medio y no creer de que ya pasó. Recordemos que Internet no existe el olvido. Y las redes no existe el olvido. Entonces tú tienes que tener la capacidad en un medio digital de hacerte cargo, de responsabilizarse de lo que uno escribe y lo que publica. Pero hay muchas cosas que en la televisión también nos pasa mucho. Por ejemplo, hay un incendio. Ya. Y uno va al incendio y empieza a ver lo que está viendo. Algo se está quemando, pero la gente quiere información, pero si te equivocas en una que era de una manera o de la otra, ¿qué es lo que te va a llegar después? Pero te llegó por una investigación de 5 o 6 días. Sí, lo que pasó no fue eso, claro. Sí, pero... Ahí uno tiene que hacerse cargo, claro. Sí, cubrir la noticia es algo muy demandante. O sea, estar ahí en el incendio y que la gente espera también informarse del día a día, pero después tú puedes hacer la crónica más reporteada. Todo ese tipo de cosas. Pero haciéndote cargo del problema, porque hay medios que no tienen la capacidad de hacer seguimiento. Ya. Si hablamos de un tema, hay que darle seguimiento. Bueno, hay que darle seguimiento, hacerlo, pero siempre hay que pensar en lo instantáneo. Yo siempre pienso en la persona que está ahí, tiene que estar pendiente que no lo choque con una banguera, que no lo choque alguien en un carro, o sea, tiene que estar mirando con ojos para todos lados el reportero. Absolutamente. Y hay un reportero que hace su trabajo, pero después muchas veces los editan, y ahí están los editores o editoras, claro, que la mayoría son hombres, y muchas veces esos editores, un buen trabajo periodístico, dicen, no, sabes que ya no va a tu trabajo, y le cortan una frase, y el entrevistado se enfurece muchas veces porque dice, no me están considerando. Entonces hay que tener ética también en cómo se produce una calidad en la producción de la noticia. La ética te va a encontrar con varias cosas porque un noticiero de 30 minutos, tú hiciste una nota de 6 a veces, pero con las cuñas, con todo eso, pero tienes que checar la 3. La edición tiene que ir. Tiene que ir y tienes que cortar la 3. Entonces, cuando tú entrevistas a alguien y le pones el micrófono y te habla 5 minutos, tú tienes que elegir 20 segundos o 25. Es lo que a ti te interesó finalmente. Exacto, y ahí hay que ser muy claro cómo tú editas sin excluir. Entonces las voces tienen que ser plurales. El problema que hay en Chile es que muchas veces hablan siempre las mismas fuentes. Sí. Recordemos que uno dice, pero ¿no hay más gente experta en ese tema? No, y a veces hay intereses económicos, que hay una agencia detrás, y esa cuestión hay que transparentarla. ¿Qué intereses están detrás? Fíjate, porque de repente hay gente que uno la ve mucho. El típico, nosotros en la jerga es el cuñero. Claro. Tú lo vas a entrevistar y te dice una cuña de 30 segundos. ¿Te acuerdas de Garay? Cuando era el economista. Y era un cuñero. Y tú decías, pero no había otro economista. Y el tipo era bien chanta y sabemos cómo terminó en la cárcel. Pero después, todos los medios, ahí también hay que hacer un cuestionamiento. Está bien, si el tipo es cuñero funciona. Pero si yo tengo a otros que yo puedo ir a buscar y hacer una pega un poquito más exhaustiva, hay que también entrenarlo, porque hay muchos, por ejemplo, voces del mundo académico que son expertos en ciertos temas y que están invisibilizados. Hay que tratar de darles un espacio también. Pero a veces cuesta porque tú vas donde él y lo tratas de convencer que no sé, que tengo pánico escénico, un montón de cosas. Sí. Y le pones un micrófono, se equivoca 10 veces, te habla mira para todos lados. Cuando vas al otro que en 30 segundos te dice exactamente eso,
no tienes que editar ni nada de Bueno, esto. ahí hay una tarea también del mundo académico. La universidad también tiene que salir de esta comodidad de hablarle a los papers, y ahí también hay un debate, porque hay que llegar a la ciudadanía. No sacamos nada con, ay, es que ahora todos habían... Uy, yo escribí varias investigaciones sobre el estallido social. Está lleno de papers la cuestión. Pero la cuestión es quién los lee. Ojo, también ahí hay una crítica a la élite política que no se conecta con la realidad, pero también una élite académica, un capitalismo académico que están escribiendo cosas que leen 20 personas. Y vivir en una burbuja es un problema. Y ahí los medios tenemos que ir a interpelar también al conocimiento. O sea, hoy día la ciudadanía está informada y quiere esa información. Entonces los medios también tenemos que estar a la altura de la demanda de una calidad de información y que los medios seamos capaces de contribuir al debate público. Sí, yo creo que eso es importante que podamos ir discutiendo. Pero este análisis del discurso, no sé si es más fácil decirlo ahora, porque antes se hacía un discurso largo, que tenía una forma, entonces era más fácil hacerlo, pero ahora hay que hacerlo con las palabras, porque son discursos muy cortitos. Hay que, por ejemplo, leer las cuñas, las famosas cuñas, pero hay que leer, por ejemplo, en la prensa escrita es fácil leer los discursos, sí, claro. Las editoriales. Sí, tú sabes, cuando lees una editorial del Mercurio, editorial de La Tercera, ojo, que la editorial de La Tercera muchas veces es más vinculada a cierto gobierno, grupo, y uno puede leer a quién exalta, por ejemplo, a quién menciona, a quién no se menciona, a quién se destaca en la información. Si te hablas de seguridad y economía, yo tomo una decisión editorial. Por ejemplo, a 2 meses del estallido social, cuando salieron todos los medios, ¿cuáles fueron las portadas de los medios? O cómo se cubre las tesis. ¿Recuerdas cuando el Mercurio coloca coreografía feminista? Coreografía feminista. ¿Tiene una fijación con el Mercurio? Una fijación. Es que, ¿por qué? Porque es muy interesante tomarlo. Porque después en el feminismo la gente dijo, no era una coreografía, era una protesta y una performance feminista. Pero hay otro medio que lo toma y lo toma en la profundización. Te lo pongo como ejemplo, ¿no? O La Tercera, o ciertos grupos o nichos de información. También hay que ver a quién le está hablando el medio, a quién le quiere hablar. Ahora, un medio local, por ejemplo, a veces tiene mucho más pluralismo en cómo cubre una noticia o le da más profundidad a cuestiones que después en un medio nacional aparecen tergiversadas o aparece exaltado lo espectacular, el caza-clic, para que la gente, sobre todo en las redes sociales, haga clic y que aumente el tráfico y no se preocupan de darle un contexto, por ejemplo. Pero fíjate que cuando yo veo noticias que me interesan en las redes nacionales, voy a ir a Loncoche, a ver cómo lo informó la prensa de Loncoche, porque siempre uno se encuentra con cosas distintas. ¿Qué pasó en Temuco? Prensa nacional dijo esto. Déjeme ir a ver el Austral o algún diario. Hay estudios sobre cómo se hizo la cobertura del tema mapuche, el conflicto chileno-mapuche, y uno tomaba el Austral, que tenía cierta línea editorial, y tomaba otros medios locales, y era muy distinto. Por ejemplo, el Año Nuevo Mapuche, cómo ellos, por ejemplo, cubrían la interculturalidad, cómo leían la comuna, la integración, y para el medio nacional era el acto o el evento donde había un conflicto. Recordemos que los medios también buscan la espectacularidad también. Claro, es que el conflicto eso te vende. Claro. Entonces, saber leer y estudiar el conflicto también es importante. ¿Qué es lo que no puedes hacer? Colocar un conflicto sin contexto. Tienes que decir quiénes son, nombrar a quienes son parte del conflicto, pero es que hay medios que a veces te nombran solo a un actor y te ponen la lógica amigo-enemigo y a uno lo exaltan con cualidades positivas y al otro con cualidades negativas. Entonces, eso sí es tendencioso. Ahora, todos los medios van a tener una línea editorial. No existe la objetividad. No existe. Absurda y la verdad pura. La verdad pura, nadie tiene la verdad. Es como haces una verdad que tenga consistencia. O sea, si tú estás en ese lugar y este lugar, por ejemplo, es de color blanco, tú dices que color blanco, no dices que color verde, o empiezas a inventar información. Ahí es cuando hay montajes. La diferencia del montaje, que han existido los montajes comunicacionales, sabemos, en la historia de las comunicaciones. Y hoy en día en las redes sociales te obligan a tener otra forma de comunicar. Es más corto, pero no tiene que eso afectar la calidad también del producto comunicacional. Bueno, esa es la idea. Yo creo que entre más personas se informan, pero la responsabilidad también, y no todo el mundo está capacitado a que lee para entender. Y siempre hay una segunda persona que es la que interpreta y es la que dice. Hay que saber leer quién está hablando, qué está diciendo y ojalá leer más de un medio y siempre tratar de contrastar información. Hace muchos años estaba el famoso Coelet, el predicador de la Biblia que aparece 3.000 años, 2.000 años antes de Cristo, por lo tanto 3.000 años de nosotros. Pero las noticias van, las interpretaciones, él las toma y las expresa. ¿Qué es lo que significa esto? Pero ahora te ves en las juntas de vecinos, te llega un montón de información, pero siempre hay un Coelet que dice, lo que estamos diciendo es
Y da lo mismo que lo que dijo casi el otro, él interpreta después. Hay mucho poder hoy día, recordemos que el 80% de la gente ahora se informa así, ¿no? Sí, la claro, lógica del smartphone. El dedo. El dedo. Entonces tú estás compitiendo con mucha información y hay mucha basura, información que no aporta nada. No aporta nada. Entonces la capacidad de una ciudadanía más crítica, más reflexiva, sobre todo ahora, desde el 18 de octubre, la fecha, la gente se informa más, sí, va a leer más de política, quiere ver cómo votan sus parlamentarios. Ojo, fiscalizando al poder político y no diciendo, es que da lo mismo, todos roban. Claro, porque si yo digo que todos roban, son todos malos, me quedo en mi casa pasivo. Mire, cuando todos no lo hacen da lo mismo, fuente ovejuna. Y al final eso que lo que genera es que unos pocos tienen mucho más poder y más excluida la ciudadanía. Entonces hoy en día la ciudadanía está en el celular y los jóvenes están en Instagram, los más adultos mayores en Facebook. Recordemos que hoy día cada red social tiene un nicho generacional. Sí, claro. Y Twitter, que son muy poquito, en Chile menos del 10% de la población usa Twitter, pero Twitter es influyente con los medios. Yo soy más de Twitter. ¿Por qué? Porque nosotros estamos preocupados de la noticia, claro, y los que estamos en Twitter como red social estamos preocupados de la discusión que se hace dentro de una élite y de ahí se amplifica. Twitter es más de periodista. Es sumamente sí, periodista, pero también de político. Sí, claro. Y lo importante es cuando el periodista toma el Twitter. Sí, claro, y ve. Ahora, la pregunta es, yo hago una noticia solo del Twitter, porque la puedo hacer, pero y ahí me va a dar la fuente. Y ahí es donde yo puedo llamar a la fuente. Entonces, claro, esa pregunta se ha dado mucho con los medios digitales, donde puedes caer en el famoso caza-clic. Entonces, cliqueas esa noticia, la polémica, y tú te das cuenta que es un párrafo y con 2 Twitter. Y tú dices, aquí, ¿dónde está el contexto? ¿Por qué no llamé? Son pequeñas acciones que te dan credibilidad. Ojo, que hoy día los medios de comunicación lo que más tenemos que trabajar es la reputación. Sí, eso es lo más importante. Todos los medios tenemos que trabajar. Porque hoy en día están en cuestionamiento todas las instituciones. La Iglesia está en cuestionamiento, los partidos políticos, el Parlamento. Esa representación que la veíamos, no se salva a nadie, pero entonces hay que reformularla y los medios también tenemos que reformular nuestras prácticas. Perfecto. Bueno, conversación con María Francisca Quiroga, directora de Medio Digital Desconcierto, así que te agradecemos. Para que nos sigan, www.desconcierto.cl, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Hay que estar en todas las plataformas y ir al medio a leer reportajes y entrevistas. Y allá sigues a TV5 también, Canal 5. Sí, pues nos vamos a estar mirando las noticias regionales. Sí, claro, porque ahí te informas convenientemente de lo que pasa. Sacamos un reportaje de Linares sobre el tablón de Linares, un caso fue de alta repercusión. Claro. Nosotros fuimos uno de los medios que investigamos y nos interesa, ojalá, tener más redes y alianzas con medios locales. Perfecto, pues. Muchas gracias. Te agradezco mucho que hayas venido a conversar de medios. De que estén muy bien. Que estés muy bien, muchas gracias.